Bienvenidos a Economía de Frente, bienvenidas a Economía de Frente, este programa que tiene como propósito darle a usted elementos para entender la caprichosa realidad económico-financiera de México y el mundo. México, Estados Unidos, Canadá y el mundo entero. Bienvenidos en esta ocasión con Carlos Alberto Martínez. No se encuentra por el momento Ernesto Fael Santos Coy, pero en el transcurso de este programa suponemos hablar de hacer su arribo a esta mesa de análisis y discusión respecto a temas económicos. Gracias, ¿cómo estás, Carlos Muy Alberto? bien, gracias, Eduardo. Auditorio, muchas Bien. gracias. Oye, a ver, vamos a comenzar por los datos de Estados Unidos. Sí, fíjate que está saliendo ahorita, hace un momento justamente, los datos de inflación de Estados Unidos y, por ejemplo, ya está rebasando en algunos sectores ya el 10%. Entonces, sin embargo, fíjate, estamos hablando de que es la inflación que tienen a los productores. Hay que recordarle a nuestro auditorio que la inflación normalmente tiene un origen en la demanda. ¿Qué es la demanda? Pues el gobierno, las compras de gobierno, el consumo de todos nosotros que estamos demandando productos de la economía, estamos gastando mucho y eso generalmente desequilibra cuando la planta productiva no surte los productos a la misma velocidad que lo estás comprando, pues adquieren un incremento. Aquí la inflación tuvo ese origen también en Estados Unidos, en México, en el mundo, pero también tuvo el origen por el lado de la oferta. Es decir, sí, dejaron de suministrar los chips famosos, los microcomponentes de Asia, se retrasaron las armadoras de automóviles de todo el mundo, sus piezas, la ropa, los medicamentos, etcétera, fueron interrumpidos el abasto y entonces pues también tienes la inflación por el lado de la oferta. Entonces hay que entender que las medidas que tomen en Estados Unidos para contener la inflación, que es fundamentalmente el alza de tasas de interés y el retiro de dinero de la economía, están encaminadas para la parte de la demanda, pero en la medida de que la oferta no se restablezca de parte de pues el mundo, que le manda cantidad infinita de productos, de partes, de productos completos o semicompletos, digamos, a la economía de Estados Unidos, mientras Estados Unidos no los reciba a tiempo y en forma, seguirá siendo esta parte, digamos, alta, porque eso se corrige solamente pues con el avance del tiempo, ¿no? En el que se vayan restableciendo las cadenas de suministro. Sí. Bueno, pues ya Estados Unidos tiene este aspecto, pero finalmente fíjate que yo quería apuntar que los que nos ven en Estados Unidos, se habla que si va en recesión o no va a haber recesión en Estados Unidos, pero ¿qué sería la recesión? Bueno, el impacto fundamental de la recesión va en el empleo. Las recesiones donde disparan, apuntan y le atinan es al empleo. Entonces, cuando se empiezan a perder fuentes de empleo ya creadas, ni siquiera las nuevas, ¿no? O sea, no estás creando nuevos empleos, sino que la gente que está trabajando ya está en riesgo de perder ya el suyo. Entonces, doble efecto, no creo nuevos y los que están los empiezo a perder. Eso es una recesión. Ahora, hay recesiones muy leves, casi de ciclo, y hay recesiones muy profundas. Típicamente la recesión que se vivió en Estados Unidos y en el mundo en el año 2008 y 2009 sí fue muy impresionante. Aquí estimamos que no va a ser el caso, que yo creo que es parte de un ajuste, va a ser una recesión no muy prolongada para salir hacia adelante. Eso es como yo lo veo. Un saludo a todos. Bueno, en cuanto al tema de la economía de Estados Unidos, pues se destaca sobre todo los reportes de inflación que tuvimos la semana pasada, ¿no? Donde pues el Departamento de Comercio nos está diciendo que, ojo, ¿no? Que la inflación en Estados Unidos fue prácticamente de 0%
en el pasado mes de julio, mientras que en el mensual, ¿no? Mientras que en el mes de junio la inflación mensual había aumentado muy fuerte, 1.3% de un mes a otro. En términos anuales, es decir, contra la inflación de los últimos 12 meses, la inflación al consumidor bajó de 9.1 que estaba en junio a 8.5%. Entonces estamos viendo que pues, los precios de la energía, de petróleo, de electricidad, del gas, estuvieron bajando en el mes de julio, lo mismo que los alimentos y otros precios, pues están dando este comportamiento. El índice subyacente, quitando estos elementos volátiles que son gasolina, gas, electricidad, granos, pues sigue estando alta, 5.9% de inflación en julio anualizada, el mismo porcentaje 5.9% del mes de junio. Luego la inflación al productor en Estados Unidos, pues todavía más sorprendente, tuvo una reducción en el mes de julio del 0.5% anual y esto se compara con un incremento del 1% que se dio mensual en el mes de junio, muy alta todavía la inflación al productor el mes anterior, ¿no? En términos anuales, entonces, los últimos 12 meses, la inflación al productor bajó de 11.3 a 9.8%. Se destaca dentro de la muestra del índice que las gasolinas bajaron 16.7% tan solo en el mes de julio, que los alimentos siguieron subiendo 1%, y que la inflación subyacente, quitando estos componentes volátiles, al productor bajó de 6.4 al 5.8. Aunque hay buenas señales de una menor inflación, pues la verdad es que no hay que cantar victoria. Estas inflaciones todavía están muy por arriba de la meta de la Reserva Federal, que es una inflación del 2% anual, ¿no? Y esto, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque en el mes de agosto volvimos a ver un repunte en precios de granos, de petróleo, de gas y de otro tipo de productos de cobre, en fin. Y pues es probable que la inflación de agosto vuelva a salir más alta que la de julio. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por ejemplo, en el mes de julio, tan solo en el mercado laboral se crearon más de 500,000 nuevas plazas. Los indicadores, digamos, de mercado interno, como los indicadores de gerencia de compra para el sector de servicios, volvieron a mejorar a un nivel de 56 unidades. Cuando estos indicadores de gerencia de compra están arriba de 50 puntos, implican expansión, pero 56 puntos es un nivel muy, muy robusto en cuanto a la demanda de los ciudadanos norteamericanos. Entonces, todavía por el lado laboral y por el lado de indicadores del mercado interno, en la Unión Americana se ve una economía todavía muy fuerte y que implica presiones inflacionarias hacia adelante. Así que es muy probable que la Reserva Federal siga incrementando tasas de manera importante, a lo mejor ya no 75 puntos base, pero sí medio punto puede seguir aumentando en las siguientes reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto que se tienen calendarizadas. Regresamos con ustedes, Eduardo y Carlos Alberto. Muchos otros temas después de una pausa comercial. Estamos en Economía de Frente. Gracias. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bueno, vale la pena mencionar algo que está afectando
positivamente el desarrollo de algunos rubros de la economía, particularmente relacionado con la inflación. De lo que estamos hablando es el hecho de que ha comenzado a bajar el precio del petróleo por varios factores. Uno es la recesión y el otro es datos no favorables del crecimiento en la economía china, que es la segunda economía del mundo. Esto fundamentalmente, Carlos Alberto, esto es fundamentalmente lo que en fechas muy recientes ha bajado el precio internacional del petróleo. Sí, correcto. Fíjate que este es un factor, fíjate que es muy, muy interesante el fenómeno. Así que gracias a que está habiendo una serie de conflictos importantes en el centro de Europa, pero más importante el tema de China, y en general el tema de Europa y Estados Unidos, que está asentando su economía. Esto está generando que demandes menos combustible, demandes menos gas, que viene de la explotación de petróleo, demandes menos gasolina, demandes menos petróleo. Y al tú demandar menos, entonces bajas el precio, y el precio del petróleo y de la gasolina está asociado a todos los productos que consumimos. ¿Qué es lo que vemos detrás de la baja en los precios del petróleo? Que es muy importante, muy favorable para toda la economía del mundo, porque sí puede el precio del petróleo por sí solo despresionar en parte importante a toda la inflación global. Bueno, pues lo que estamos viendo es que pues llegó a tocar un precio de $123 por barril hace unos cuantos meses, y ahora anda por ahí de los $86 por barril. Es una baja de 30% en el precio del crudo. Estoy hablando del precio del WTI, el West Texas Intermediate. Y pues la baja se debe principalmente a que se ve una recesión inminente en Europa, entonces menor demanda de un bloque económico global muy, muy relevante, menor demanda de crudo en el futuro. Pero por otro lado también pues, tienen la amenaza de que Rusia pudiera no seguirles proveyendo de petróleo y de gas. Y esto por un lado porque pues, quieren cerrarle la llave del dinero de los ingresos a Rusia. La verdad es que se han hecho patos todo este tiempo, desde que empezó la invasión, el intento de invasión a Ucrania. Pero por otro lado, pues también se ve que la desaceleración de China puede hacer bajar los precios del crudo, pues es el principal demandante a nivel mundial. Y por otra parte también se oye de la posibilidad de que se vuelva a implementar un acuerdo nuclear con Irán. E Irán tiene la capacidad para producir entre 3 hasta 4 millones de barriles diarios, que hoy no están presentes en el mercado, porque hay que recordar, el señor Obama sí logró pues, tener, junto con Biden, que era el vicepresidente, un acuerdo de detener el armamento nuclear en Irán a cambio de permitirle regresar al mercado internacional de petróleo. Sin embargo, con la llegada del presidente Donald Trump, pues este acuerdo pues, se tiró a la basura, se volvió a restringir que Irán pudiera ofertar crudo al mundo occidental, entonces ese petróleo no está presente hasta ahora. Si se llega a dar, por la necesidad que hay de poder encontrar otro proveedor de crudo para Europa, pues los precios podrían estabilizarse, y de ahí que se está dando esta tendencia a la baja que puede continuar en los siguientes meses. Pudiera ser sano, digamos aquí como teorizando, que sí se entrara un proceso recesivo leve para efecto precisamente de jalar los precios de los energéticos hacia abajo. Ahora, sí es muy importante, fíjate, señalar que, digamos, de los 3 grandes bloques económicos mundiales, que es obviamente Estados Unidos, como un todo, donde México pues participa junto con Canadá, esta zona de 3 países, Europa y Asia. De estas 3 grandes regiones no hay ninguna duda de que el sobreviviente de todo el problema del COVID, de toda esta expansión monetaria de muchos años que hubo y de esta baja mundial que estamos viviendo, es Estados Unidos. Nuevamente nos vuelve a sorprender la economía de Estados Unidos, como sola
un país, digo, sí está acompañado de sus dos vecinos, pero vamos, el mercado fuerte es Estados Unidos, es la que más posibilidades está teniendo de sobrevivir hacia adelante. Es decir, no de sobrevivir, digamos, de salir muy rápido de todo lo que estamos viviendo, dado primero su flexibilidad. Es impresionante cómo la economía de Estados Unidos se adapta perfectamente bien a los ciclos económicos. Sí. En países como el mexicano, que está muy cerrada su economía y está muy poco flexible, aquí estamos el todo o nada. O sí. Me contratas la jornada completa, los 5 días a la semana o 6 días a la semana con el sábado, sí. O no hay nada. Y allá no, allá te dicen, mira, pues nada más hay chamba para 2 días, ¿la tomas o la dejas? La tomo. Y cuando ya las cosas vienen mejor, a lo mejor te dicen, ahora sí te necesito toda la semana. Claro. Y entonces vas toda la semana. Esos ajustes te permiten, digamos, navegar en el mar, digamos, picado, te permiten ir navegando perfectamente bien y salir. Entonces, bueno, esta es una parte importante. Estados Unidos sí es la economía, sin lugar a dudas, que tiene todos los elementos para salir adelante. De hecho, esta bajada que se está viendo muy leve de la economía de Estados Unidos nos preocupa. ¿Y sabes por qué nos preocupa? Porque está muy alta, porque la economía de Estados Unidos viene muy, muy fuerte. Antes de la pandemia, en la pandemia se mantuvo bien, sintió el efecto menos fuerte, y esta salida de la pandemia también viene muy fuerte. Entonces, por eso nos alarma ver cómo baja tantito, pero es que su estándar es muy alto. Tenemos que hacer una pausa comercial, perdón que hayamos interrumpido esta charla tan interesante, pero regresamos después de una pausa con otros temas. Dieron a conocer el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Con respecto al mismo trimestre del año pasado, con respecto a hace 12 meses, la economía china crece 0.4%. Correcto. Es muy poco. Muy poco, sí. Pero con respecto al trimestre anterior, es decir, al primer trimestre de este año, hay un decrecimiento de 2.6%. Y dicen que ha afectado mucho el confinamiento. Ahí todo es allí grandote. En China nada puede ser chiquito. Déjenme usted decirle que está una pequeña parte de la porción de China está sujeta a confinamientos. Bueno, esa pequeña proporción de chinos en confinamiento suman más de 330 millones, o sea, son, exacto, correcto, ¿no? Sí, 3 veces la población de México, ¿no? O sea, exacto, sí. Dice, no, es que una pequeña porción de la población está en confinamiento. ¿Así cuántos? 330 millones. O sea, sí, todo es gigantesco, ¿no? No, todo es grandote allá. Bueno, por lo que respecta a la economía de China, pues los indicadores, después de haber estado completamente parada durante varios periodos por las olas de confinamiento y la cero tolerancia, ahí sí muy rígidos en el confinamiento social en más de 40 ciudades, bueno, pues tiene crecimientos espectaculares. Por ejemplo, venta de automóviles aumentó en el mes de julio 29.7% anual, ¿no? La cifra de ventas de automóviles. Se vendieron más de 2 millones de autos en tan solo el mes de julio. O sea, es una barbaridad, ¿no? Ese mercado. En cuanto al comercio exterior, que es la parte más relevante de la economía de China, sus exportaciones están aumentando al 18% en julio, mientras que sus importaciones están creciendo solo al 2.3%. Aún así, hay otra serie de indicadores que están diciendo que la economía está dejando o se está desacelerando, y esto pues puede incidir, por ejemplo, para ver de nueva cuenta materias primas y precios de energía para abajo en el futuro. Regresamos con ustedes. Porque el mercado de Estados Unidos es poderosísimo, son 400 millones de personas. China tiene 1.600 millones. Todos sabemos perfectamente bien que 1.100 millones están muy mal. Es decir, comen apenas 2 veces al día, apenas han incorporado la proteína en su dieta y fundamentalmente es a base de soya.
O sea, no es a base de un tibón o un filete mignon, sino que es básicamente a base de soya. Entonces, esa parte está muy mal. Pero con los 400 millones de chinos que sí tienen cierta capacidad de consumo, de alimentación, de vestido, con eso le dan la batería al mundo. Entonces, si mañana dejan de comprar sus teléfonos inteligentes de la marca norteamericana, pues con su pura marca china, con que los compren los 400 millones de chinos, hacen que esa marca se levante casi al nivel de la norteamericana. Esa es la fuerza de China. Con sus puros, como dijiste, 350, 400 millones que más o menos se muevan, es suficiente, aunque tengan a 1,600 ahí por guardados en el closet. Cambiamos ligeramente el giro de que pues no habrá acuerdo en una primera instancia en las posibilidades de tener pues una plática con nuestros socios comerciales para tratar de encontrar una respuesta favorable a las partes en el asunto de políticas energéticas de nuestro país que contravienen lo comprometido por México en otro momento histórico en materia energética. Y todo indica que nos vamos a paneles, ¿no? A paneles de discusión y de solución de controversias, y que hacia aproximadamente mediados del año entrante ya deberían terminar esos paneles, y si juegan en contra de nuestros intereses específicos, cosa que todo indica va a suceder, ¿no? Porque está muy claro quién ha incumplido, quién no ha cumplido la letra de, pues México empezaría hacia finales del año entrante a recibir las primeras sanciones, si no es que se nos adelantan los amigos socios y nos empiezan a poner aranceles compensatorios para tratar de resarcir el daño que le hemos hecho en el terreno energético, Carlos. Sí, no, totalmente. Mira, aquí es un tema fundamental. El futuro de la humanidad, el futuro de la economía mundial, y por supuesto la de nosotros, los mexicanos, y la de Estados Unidos, se llama energía eléctrica. Y llámenle como se llame, no hay ninguna duda que todo el destino de la humanidad va para allá. El consumo de energía eléctrica cada vez es mayor. Del Tratado de Libre Comercio que hay entre Estados Unidos, Canadá y México, el punto así, la carne rica para hacia adelante, está siendo la energía. Entonces, cuando un país atenta o afecta el sector energético del tratado, pues sí te estás llevando estás poniendo sobre la mesa, negociando, poniendo en conflicto, si tú quieres, arbitral, legal, etcétera, la parte más rica del pastel. Entonces, esa parte sí nos afecta mucho. Mira, y estamos perdiendo algo muy importante. Mientras discutimos que si la energía, que si nosotros les mandamos los aguacates para el Super Bowl, etcétera, estamos perdiendo ya del dato de armado de automóviles, gracias a cómo se recompuso el TLC, ahora TEMEC. Ahora Estados Unidos arma más vehículos que Canadá y México juntos. Sí. Cuando hace un par de años era al revés. Entonces, ya Estados Unidos, si no nos ponemos buzos los mexicanos y los canadienses, en menor medida ellos sí están muy integrados, nos van a empezar a quitar parte del pastel porque no lo estamos sabiendo aprovechar. Y lo que tenemos, que es energía para aprovechar los tres países, la estamos echando a perder uno de los tres países, también nos la van a quitar. Ya ha llegado el momento de despedir. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Economía de Frente. Encantado, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima semana. Gracias.